Buenos días a todos. De nuevo retomamos un formato en el que hacía ya algún tiempo que no sacaba vídeos en formato 360, y el caso es que tenemos tal abrumación de edición de vídeo, IA y tantas cosas que me parece muy interesante volver a retomar un formato en el que puede convertirse en algo más parecido a la realidad, ¿no? La realidad, pero no la virtual, aunque esto no deja de ser un medio virtual. Saludos con todos vosotros de Barefoot Angel. Esto es un vivo directo casi, ¿eh? No me voy a poder cortar palabras. ¿No queréis cortar algún clip? ¿Y dónde estamos? Estamos en el Polideportivo de Algemesí. En este caso, pues claro, yo vivo en Algemesí. Vengo mucho por aquí a entrenar a la pista de atletismo. Estamos justo en el centro, no sé si aritmético. Estaba buscando, para empezar el vídeo, el centro aritmético. ¿Se llama aritmético? Bueno, da igual. Total, para eso está el ChatGPT. Hoy en día que ya lo solucionamos todos. Vamos a poner una vista de pájaro, el máximo que me da el palo de 3 metros. Y desde aquí empezamos el vídeo de hoy, que ahora os comentaré un poquito. Voy a ir al grano. Esto es que quiero presentaros oficialmente. Bueno, qué bien suena eso de oficial. Pues en mi próximo proyecto, un proyecto en el que no será mío tampoco, ¿no? Será, espero, más bien un proyecto compartido, y precisamente se trata un poco de salir de las pantallas, ¿no? Y a su vez también aprovecharlas. Un vídeo semanal en este formato en el que estáis pudiendo apreciar en estos momentos, desplazaros por la pantalla. Si no queréis verme todo el rato, esa es la idea, ¿no? Que no tengáis que verme a mí todo el rato y podáis estar, pues no sé, a lo mejor viendo el paisaje, o simplemente dirigiendo la mirada hacia otras tareas y de fondo pues escuchar lo que tenga que decidir, si os interesa o no. Pero bueno, en este caso el proyecto se trata de hacer una quedada semanal grabada en 360. Este palitroque que estoy utilizando, que es como una Insta360, puedo dejar en cualquier momento con su trípode. En este momento lo voy a dejar aquí. Voy a poner, para que se me vea la cara iluminada, la mejor iluminación, la del sol. La idea es, pues eso, colocar la cámara, tener invitados en el programa. ¿Invitados? ¿Quiénes son los invitados? Cualquiera que tenga curiosidad, cualquiera que quiera pues tener un poco de respaldo a la hora de descalzarse, cualquiera que quiera atreverse a usar calzado minimalista o barefoot o como lo quieras llamar, pues todos los miércoles a las 7:30 a partir de septiembre, seguramente el 9 de septiembre, lo iré anunciando, haré un poquito de bombo. Hoy lo que voy a hacer es un poco presentarlo de forma oficial, todas las ideas que tengo, y también si podéis ayudarme, encantado, en el sentido de que os gustaría o qué esperaríais de una sesión de entrenamiento, por así decirlo, porque esto no va a ser un grupo de entrenamiento o de transición al barefoot, que es de lo que se trata. Lo que se trata el proyecto es de, en mi caso y el de quien quiera colaborar, ¿no? Quien tenga experiencia, que pueda ayudarme a ayudar a más gente, ¿no? A quien quiera pues dar el primer paso, o a quien se lo estaba pensando y bueno, pues ahora tiene la oportunidad. Estoy viendo la cosa aquella de allá. No sé si giráis el móvil, la pantalla, la cámara, movéis el móvil, ya que estamos en un 360, veréis que estamos pues eso, en una pista oficial de atletismo, y como no podía faltar, pues el lanzamiento de martillo, ¿no? El lanzamiento de peso. Hoy vamos a, no sé, se me ha ocurrido que ya que tengo el palo este de 3 metros, voy a lanzar el palo con la cámara, que se vea perfectamente cuál es la vista del martillo, el pobre martillo que lanzan en las Olimpiadas. Que como no tengo martillo, pues usaré la misma cámara. Bueno, no la voy a lanzar, pero no sé, se me ha ocurrido hacer ahí una grabación en 360, viendo esto para romper el hielo, ¿eh? Luego os sigo contando lo del proyecto, que tengo aquí un poco también la chuleta como siempre, pero necesito soltarme primero un poco para explicarme mejor luego, porque siempre hay como un poco de fricción y de rotura de hielo al principio de los vídeos. Bueno, vamos a hacer un experimento aquí. Estamos pues en la red de lanzamiento de martillo, de peso. Aquí hay 2 círculos que luego lo investigaré. Mira, hay 3 círculos. Pero que este tiene como el bordecito. Pero es curioso, ¿eh? Vamos a hacer el lanzamiento.
Voy a subir el palo primero para que se vea esta vista, a ver cómo se ve desde aquí arriba. Y bajamos. A ver, yo lo he visto en los videojuegos. Bueno, claro, y en la tele. Yo solo lo he practicado en los videojuegos, a eso me refería. Vamos a lanzar la cámara. Esto sería algo así, ¿no? Está mojado, me resbalan los pies. Esto de ir descalzo no siempre... Claro, y en última instancia, voy a volver atrás. Sería como lanzarlo, ¿no? Y ahora... ¡Uah! ¿Hemos hecho récord del mundo? Que nada, que seguimos con lo de la idea del proyecto. El caso es tener simplemente un día a la semana, pues quedar para descalzarse, para aprender a hacer algún ejercicio que pueda convenir a la hora de cuando uno está haciendo la adaptación al barefoot. Bueno, todos esos truquillos que tenemos cada uno, pues también compartirlos, ¿no? ¿Por qué elijo el polideportivo Algemesí? Pues porque tiene muchas superficies, la verdad, naturales y agradables, otras sintéticas, pero muy corredoras, ¿no? La pista de atletismo en sí, pues tiene su propia amortiguación, es un poco blanda, un poco rugosa también para los que no tienen la piel adaptada, tiene ciertos grumos que pueden hacer algún arañazo cuando alguien tiene la piel todavía muy fina, pero con barefoot se puede perfectamente. Y qué decir tiene que las zapatillas de clavos son minimalistas, aunque un poco estrechas de punta. No sé si esto a alguien le vendrá bien que sean muy estrechas de punta, pero sí que son muy planas, eso sí, con sus tornillos o sus tacos según distancias y según terrenos, ¿no? Como el cross, que utiliza tacos más altos, o los tornillitos que puedes cambiar, intercambiables. ¿Les he usado alguna vez? Hay una fuerza extra de tracción. Los que la hayan probado sabréis pues, que hay que tener una adaptación. Se adapta uno a las zapatillas y se adapta uno a ir descalzo. ¿Cuál es tu objetivo? Pues ahí está. Pensamos que las zapatillas con clavos nos van a ayudar a correr más rápido. Entonces sería trampa. Pero bueno, yo no... Cada uno que haga lo que quiera. Seguramente estamos haciendo trampas que no nos damos cuenta que son trampas. O son trampas aceptadas. Y como todo el mundo lo hace, pues... Pero creo que no voy a intentar no ser hipócrita, porque seguramente en otros ámbitos de la vida, pues también me he hecho un chupito para ligar, eso también es trampa, ¿no? Pues quiero decir que somos personas y vamos, que cada uno es libre de elegir su calzado, y esta quedada, este proyecto va un poquito sobre barefoot, sobre calzado barefoot, y sobre ir descalzo. Cada uno es libre de decidir lo que quiera, tanto si quiere venir con amortiguadas para rebatirnos que estamos tontos, no sé, o estamos engañados, o no sé, si un debate sano siempre está bien, ¿eh? Y bueno, pues lo dicho, os enseño un poco los terrenos. Como podéis ver, la pista de atletismo para descalcistas, la calle 1 siempre está más desgastada, porque es por donde van los corredores. Y conforme las calles van más al exterior, pues están más intactas, más nuevas, mantienen más la textura original, aunque estas están un poco desgastadas. Esta pista ha sufrido un poquito la erosión de lo que fue una riada y se llenó de barro. Se nota como que está limpia, está muy bien, pues está muy practicable todavía. Para mí mejor, porque se ha cargado los grumos, se ha quedado más lisa. Un poquito más lisa. Ha cargado lo que es para el uso de zapatillas de clavos, aunque aquí no se ve mucha gente entrenando con clavos. Como os iba diciendo, pues la idea es quedar todos los miércoles y grabar un vídeo en 360, en el cual, pues, si puede ser, tendremos un invitado especial, que a lo mejor será del equipo al que pertenezco, que es un equipo de Valencia, que es 5 Dedos Valencia. Allí todos somos descalcistas y minimalistas. Les ofreceré que venga cada día uno, un poco para que nos cuente su experiencia, porque la mayoría allí muchos de nosotros tenemos muchos años de experiencia.
y cada uno lo ha hecho de una manera distinta. Ahí está la clave, que es individual, la transición es individual. No podemos decir que son 6 meses, 3 meses, 1 mes. Hay quien ni siquiera se ha llegado a hacer ampollas en su vida. Esto es genética, seguramente. Yo me he hecho un montón de ampollas durante los 3 primeros meses. Luego, incluso, no es que dejes de tener rozaduras o ampollas, simplemente es que cada vez tienes menos hasta que ya no tienes. Pero esto es una cosa que se tiene que ver de forma individual y que cada uno, pues para eso está el vídeo también. Si alguien tiene, pues eso, la curiosidad también de poder verse en las redes sociales, en un vídeo, en este formato, yo os digo, que no será un vídeo en el que se le vaya a encuadrar a nadie. Es un vídeo libre de interactividad y cada uno se podrá enfocar a sí mismo. Quiero aclarar que en este proyecto, puedo llamarlo y decir proyecto, pero solo mi pretensión es algo simple, es una quedada en el que, bueno, yo aprovecharé un poco para recuperar mi forma física, que ya más o menos ya no estoy lesionado, pero sí que aprovecharé un poco pues para aprender retroalimentación. Todo el mundo aprendemos, ¿no? Simplemente compartir e intentar ayudar o animar a la gente que quiera probar a cambiar de calzado, cambiar de costumbres, modificar hábitos. Un hábito tan sencillo como tener presente siempre descalzarse en cuanto uno tiene la oportunidad, ¿no? Tener esa costumbre, porque una cosa es que lo sepamos y otra es que tengamos ese hábito. Y lo sé por experiencia que cuando se trata de que perteneces a un grupo, pues te impregnas mucho de la experiencia de los demás. Y por eso me he puesto la camiseta del club al que pertenezco, que es 5 Dedos Valencia, también un poco por decirles a ellos, y desde aquí también les hago un llamamiento de que cada semana pues puede venir uno. Tenemos de todo en el grupo 5 Dedos Valencia, son todos descalcistas minimalistas, pero cada uno es una persona normal. Tenemos médicos, tenemos profesores de universidad, tenemos peluqueros, tenemos, no sé, de todo tipo de profesiones, sin desmerecer estatus ni cosas así, porque cuando nos descalzamos todos somos iguales. Y ahí es uno de los puntitos que tienen más gracia, esto de cuando uno se descalza se da cuenta que al final, en el fondo, somos seres humanos y que es algo superior a nosotros, ¿eh? Lo que somos es superior a nosotros. Podemos o no ir en contra, pero esto es como ir en contra de ti. No puedes dejar de ser lo que eres, porque eres lo que eres. Yo no voy yo a deciros qué es lo que sois vosotros, ni vosotros podréis, ni yo mismo sé lo que soy, ¿vale? Pero desde luego que hemos nacido con unas aptitudes, unas capacidades, que si las anulamos, por muy nos pensamos que no las necesitamos, ¿no? Esta capacidad de ir descalzos es como algo que no es necesario. ¿Para qué? ¿Será preciso? Pues no lo sé, pero uno le sienta bien ir con un poquito de libertad. Una parte será de charla, una mini entrevista con el invitado especial. Como veis, la cámara ahora está plantada en un soporte. Estaremos todos alrededor de la cámara, el invitado al lado mío. Le haremos unas preguntas, nos dará unos consejos, sus mejores trucos, cómo ha sido su periodo de transición, cuáles han sido sus dificultades, sus mayores molestias, que todos, ya lo voy a decir, os adelanto que son los gemelos. Pues a partir de este tipo de tips y este tipo de secretos intentaremos practicar esos mejores ejercicios o incluso algún ejercicio de técnica de carrera y demás. Tengo que deciros que esto es para todo el mundo, no solo para corredores. Está claro que a mí me interesa correr, eso es personal. Cada uno utilizará el barefoot para lo que le dé la gana, como si es para ir por su casa, por el pasillo, que es un buen empezar. Y simplemente adquirir esa costumbre, ese hábito de despojarse del calzado y bueno, dejar que los pies pues respiren un poquito. Una segunda parte será, pues después de esa pequeña charla, nos dispondremos a descalzarnos todo aquel quien se atreva a descalzarse o a cambiarse del calzado o a quitarse una zapatilla solo si quiere y hacer ejercicios de calentamiento, de estiramiento, mover los dedos, a ver cómo estamos cada uno de fortaleza en los dedos, de cómo
cómo apoyamos. Ponemos el viento se me lleva la cámara. Si ponemos dedos en garras, si hacemos bien los apoyos, si estamos, no sé, poniendo alguna postura rara, entre unos y otros nos podemos corregir. Esa es la gracia, ¿no? Voy a coger la cámara en mano, que si no se me va a ir volando. Bueno, y después de esos ejercicios podemos pues ya ir a una parte más práctica, ¿no? Todos los miércoles, os digo, pues será como una quedada, una charla, una mini entrevista, unos cuantos ejercicios de calentamiento y luego pues a correr, a andar, cada uno lo que quiera, o simplemente a seguir moviéndose. Nos pondremos en el césped, nos pondremos en la pista, nos pondremos en esta zona aquí tan bonita, que es una zona césped, llena de mosquitos a veces, no todos los días. Eso lo veremos primero. No nos vamos a meter en los mosquitos, ya os digo yo. Si hay mucho mosquito, igual nos vamos allá a la pista sintética, si tenemos un hueco. Me refiero al campo de fútbol. Como es de plástico, no hay mosquitos. Aunque también lo riegan. No sé si lo riegan este. Este es un césped artificial. No deja de ser agradable. Y el hecho de que tenga earthing o grounding no va a ser nuestro fuerte. O sea, también se va a tratar, se va a hablar, por supuesto que sí, y que tiene efectos o no, lo debatiremos. No es la finalidad, no es el objetivo, no es el contacto con la tierra, no sé qué, eso es un segundo plano. A mí me encanta, cuando esto es un césped natural totalmente, ahora lo están regando, a estas horas no hay mosquitos. Y ya os digo, no nos meteremos en un berenjenal de estos si hay mucho mosquito. Si no, aprovecharemos y es súper agradable. Lo mejor es esto, es un césped. Además, este es muy seguro, bastante bajito, se ven las cosas. Nos da un poco de ansiedad a veces, ¿no? Decir, ay, me voy a clavar algo. Bueno, ahí estaremos para ayudar en lo que sea, si hay algún percance, que esperemos que no, y creo que va a ser que no, al menos en las superficies donde nos vamos a meter. Otra cosa es que uno no está libre de peligros en ninguna situación, ni en el ascensor, ni en casa, ni en ningún sitio. Este, ya os digo, será uno de los posibles puntos donde experimentaremos, exploraremos, pasearemos, aunque sea aquí. No sé cuánta gente queremos. Yo emplazo a que vengáis los que queráis. Seguramente avisaré pues, a los que conozca en el vídeo. Ya os digo, vivo en Algemesí. Quien quiera acercarse para acá, siendo de Algemesí o de los pueblos de alrededor, porque imagino que, claro, venir de Latinoamérica, pues ojalá, ¿no? Tuviéramos un tiro de piedra. De todas formas, pues aquí tendréis el vídeo, que esa es mi único lucro, pretensión, digamos, es, pues bueno, darle visibilidad al canal. No creo que sea un negocio para mí, ¿no? No lo hago por negocio, lo hago por ayudar, por aprender yo mismo de los demás, por tener también ese contacto social, porque ya me paraba bien, hace tiempo que ya lo estoy diciendo a muchas personas y les parece buena idea o que es una oportunidad también para ellos. Aquí la suerte que tenemos en el Polideportivo de Algemesí es que tenemos terrenos para todos los gustos, como el Camino de Cors, que podemos ver ahora, que es un camino de tierra muy agradable para andar, para correr se puede, pero hay que estar un poquito atento a las piedras porque siempre, sobre todo las primeras, pues se notan muchísimo. Aunque ya os digo, acaban gustándote la mayoría de ellas, no todas. También tenemos, como no, pues hormigón. Que hormigón puede estar muy demonizado por el hecho de que es parecido al asfalto, o el asfalto en sí propio también está bastante demonizado por todos los corredores, ¿no? Como que es demasiado duro. Y a mí me parece que es el más estable de todos. Y muchos corredores descalcistas hemos hecho maratones rápidas. Y lo que os digo, es un terreno que cuando uno se acostumbra mola porque es súper estable, notas mucho la presión del pie, pisas más suave. Bueno, esto también será uno de los terrenos que trataremos y experimentaremos. Y bueno, ahora os mostraré algún terrenito más. No podía faltar, es un terreno que vale, que es sintético, ¿vale? Es un césped sintético, pero es seguro. Es aislante, no habrá tomatierra, ¿vale? Pero sí que es muy agradable. Ya lo tienes libre y además es bastante saltarín. Con razón, cuando se caen los jugadores de fútbol no se hacen daño. Esto es como una esponja, ¿no? Esto es como
la esponja de los parques, pero un poco más disimulado con el césped. Vamos, que cuando corres descalzo, las primeras veces va muy bien, porque es como entrar pues, a algo un poco más suave al principio, ¿no? Para hacer una progresión, pues siempre da menos ansiedad ir por un terreno un poco más blandito. Y esto para ir descalzo, para empezar, va muy bien. Incluso con calcetines si tienes un poco de aversión. Se puede hacer con calcetines. Yo iba con calcetines de los chinos, aunque los estropeara, pero eran 10 pares a, yo qué sé, a 300 pesetas. Hace tiempo que no me compro calcetines, ¿eh? Y bueno, ya os digo, esto es súper agradable para hacer unos sprints. También es verdad que se calienta mucho, lo estoy notando ahora mismo porque tiene una parte como negra. ¿Lo veis? Es esa, no sé si la manzahorra, no sé cómo lo llaman, como unas piedrecitas. Y estas se calientan mucho con el sol y ahora mismo me voy a salir pitando porque el mismo asfalto está más helado. Es el mismo hormigón, ¿qué os digo? Esto está mucho más agradable de pisar. Porque quede claro un poquito, vamos a ver. De lo que se trata es de hacer una quedada, simplemente, de amigos. Pues si me quieres conocer, te vienes. Un miércoles, serán todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. En principio empezaremos en septiembre, 9 de septiembre en principio. Ya lo anunciaré, más con cartelitos o lo que haga falta. Y será pues una quedada, una presentación. El primer día será el día cero, una transición desde cero al barefoot. Y todo quien quiera correr, andar, usarlo para lo que sea. Es el simple hecho de habituarse a descalzarse o a usar calzado más respetuoso, más ancho, más tipo descalcista. Que bueno, si todavía no conoces el calzado barefoot es muy fácil de encontrar, de buscar por internet. También será algo abierto, ¿no? Que ahora mismo pues me gustaría que me dijeras en los comentarios, pues si hay algo que te molaría o alguien que viniese, no sé, algún tipo de profesional, como pueden ser médicos o podólogos, por ejemplo, si te interesaría que viniese un podólogo a la vez, eso sería muy interesante. Un podólogo, pero que esté muy en contra. Algún amigo conocido, si no, pues por pedir o por preguntar tampoco va a ser, no sé, no cuesta tanto. Ese día de quedada, de todos los miércoles, una parte será una mini entrevista con un invitado especial, la segunda parte será un calentamiento con ejercicios barefoot o sin barefoot, cada uno es libre, y otra parte será pues hacer un rodaje, sea andando, corriendo, que haremos grupos, o cada uno puede ir a su bola, porque esto no hay aquí ni permisos ni cosas raras que se tengan que pedir. Aquí viene todo el mundo y entrena a quien quiere en los grupos, pues que son las cosas que vamos a ser 6.000 personas, pues bueno, entonces ya veremos qué hacemos. Nos iremos por fuera. Y esto es una pista de cross de unos 2 kilómetros, además muy agradable, con bastante sombra, aunque a esas horas en septiembre ya veremos. Otra cosa es la grabación, que os tengo que decir, que será este formato que estáis observando ahora mismo, que es un 360, en lo que simplemente os podréis buscar a vosotros mismos. Ni que decir tiene que quien quiera salir, quien quiera hablar, quien quiera ser entrevistado, ser preguntado cómo le va, para así ser un poco el protagonista también de los vídeos y de verse su evolución, si esto cuaja, si todas las semanas hay una seguida y hay pues un mínimo de interés, esto cuajará. Yo no tengo problema en salir todos los miércoles, voy a salir igual y como os digo, pues os podréis ver en el vídeo que ese es el único interés, digamos, ese que pueda tener. Para que no os penséis que esto es como un negocio o algo así, no, es pues, hacer crecer un poco el canal y ser un poco distinto, ¿no? Porque estamos un poco hartos ya de lo no natural. Esos entornos pisables que tal vez sean un poquito más sospechosos de peligrosidad. Pues hay estos pinchitos, ¿no? La pinocha, que como pilles alguna en punta, pues se te puede meter un poquito. Aunque incluso este tipo de cosas, si te pasan, pues vas a tener asesoramiento de cómo quitártelo, ¿no? Muy sencillo, no lo voy a explicar ahora, pero de eso se trata. Tener un poco la comunidad barefoot es precisamente para poder apoyarnos unos a otros y, como os digo, tal y como de donde vengo, que soy del club 5 Dedos Valencia, el club de descalcistas, aquí tenéis el logotipo aquí detrás de los pies volando y pues espero que muchos de los componentes puedan ser, digamos, el invitado de cada semana
Ya se los iré pidiendo personalmente uno a uno. Desde aquí ya os estoy buscando para que me ayudéis también. Esto más dirigido a los que tengan un poco de experiencia en el barefoot, también es extensible a todo el mundo. De hecho, el grupo de 5 Dedos Valencia lo hemos transformado a un grupo abierto, a un club abierto. Es un club oficial, pero no se paga ni cota ni nada. Lo único sí, la equipación, vale. De momento, porque estamos un poco ahí que no sabemos ni qué hacer con la equipación. El tema está en que es un club abierto en el que, bueno, pues a lo mejor también podríais llegar a formar parte. Cada uno es libre, no hay ningún interés, ni siquiera es con ánimo de lucro, porque no hay cotas, no hay nada. Y claro, no podía ser de otra manera. El barefoot es algo libre, es algo gratis. No hay material, es al revés, es antimaterial. Por eso a veces yo le he dado muchas vueltas a estos temas, ¿no? De intentar crecer con el canal. No sé cómo voy a crecer. Pero por lo menos, mira, yo a veces me hago mis imaginaciones y pienso, si tuviera todo el dinero del mundo haría esto. Y sí, porque es algo que hago, correr, es lo que me gusta, ir a carreras descalzo. Y sé lo bien, sé profundamente en mi interior, sé lo bien que va para mí. Tampoco quiero hacer una mala publicidad o algo extremista, ¿no? Esto es como, ya está actuando mi ego un poco, ¿no? No, esto es algo libre. Si quieres, te vienes los miércoles a partir del 9 de septiembre y lo compruebas tú mismo y ves si es para ti o no. Y nada, y nos conoceremos. Oye, mira, esto es la única forma de salir de la IA, de los automatismos, ¿no? Hacerlo real. El vídeo será, ojo, eso tenéis que saberlo, que vais a ser grabados si venís. Y vais a poder ser protagonistas si queréis, o podéis participar o pasar por desapercibido, como queráis. Aquí a nadie se le va a poner la cámara en el morro. Si queréis, no, eso sí que lo vamos a hacer, que es lo de grabar la evolución de la gente, la técnica, la postura. Así la gente se puede ver cómo corre, cómo apoya el pie, si lo está apoyando de una manera más delantera, por ejemplo, que es lo que suele pasar cuando uno se descalza, o no, porque hay quien sigue pisando de talón. Y bueno, todas esas curiosidades en uno mismo y en el resto, ¿no? Ver cómo evolucionan los demás y a quién le sienta mejor y a quién peor. Está claro que todos tenemos una estructura y la única forma es probarlo. Si para ello necesitas una comunidad de gente que esté en la misma situación, pues ahora tendremos la oportunidad desde Algemesí. Ya existe, como os he dicho, un club en Valencia, que es el 5 Dedos Valencia. Y bueno, pues a lo mejor os interesa más ir a Valencia porque estáis más cerca, si queréis contacto presencial, ¿no? En fin, creo que no os voy a dar más la brasa. Esto solo ha sido un rompehielo para, pues eso, deciros que el próximo 9 de septiembre intentaré promocionar un poco la quedada de transición desde cero al barefoot. En mi caso será barefoot running, me ha caído una nuez o lo que sé. Y para quien quiera andar, para quien simplemente quiera coger la costumbre de descalzarse cada 2x3. Bueno, pues espero que... No sé si ha quedado claro. Claro, como esto es un vídeo en directo, que van a ser así los vídeos, porque van a ser así, van a ser plantar la cámara en 360 y poner a hacer la charla o la ponencia o el cleaning, que mola más. Clinic. Y bueno, pues estaremos ahí pasando el rato con toda la vergüenza encima, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de hablar en público ni esas cosas, pero habrá que romper el hielo. Y ya está, no se me ocurre nada más. Esto, como no voy a cortar nada, pues así de natural voy a ser a partir de ahora con los vídeos. Que esto enseguida se edita y se suelta, ya está. Así más vídeos y más horas acumuladas en YouTube.